Bueno, hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Y como decía Ariel, el tiempo en el que la palabra es el elemento que Dios ha utilizado para que si no tenemos fe, la tengamos y la fe crezca además en nuestra vida. Amén. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que hoy vamos a hablar de un tema que tiene una parte, este tema, de escatología, es decir, de algo que va a suceder en el porvenir, el día del juicio. Y vamos a hablar más concretamente acerca de lo que es el tribunal de Cristo, ¿vale? Cabe destacar, porque es necesario decirlo, porque hay una gran parte del movimiento del cristianismo moderno que al escuchar la palabra de Dios, tres terminologías distintas acerca del juicio final, se piensa que hay tres juicios distintos, ¿vale? Una, por ejemplo, el juicio del gran trono blanco, que lo encontramos en Apocalipsis 22. Otra, por ejemplo, lo encontramos en Mateo 24, cuando se habla del juicio de las naciones. Y en este 1 Corintios 3 habla del tribunal de Cristo. Lo cierto es que cada una es el mismo juicio, solo que acentúa una área determinada para hacernos ver, ¿vale? Ciertas cuestiones. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el tribunal de Cristo, y en este juicio lo que describe es, yo les pregunto, hermano, ¿a ustedes les gustaría saber qué va a pasar en el día del juicio? Porque nosotros hablamos que va a haber un juicio y relaciona el juicio con el fuego. El fuego, cada vez que aparece en la Biblia el fuego tiene que ver con juicio y justicia de Dios. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que Dios es amor, pero también ¿qué? Fuego consumidor. Y ahora lo vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a leer el texto. Quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 9 al versículo 17. Y lo voy a leer rápidamente. Dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios, dice el apóstol Pablo. Y vosotros, o sea, la iglesia, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Así que, hermanos, miren, en primer lugar, en el versículo 9, cuando leemos, porque nosotros somos, dice el apóstol Pablo, se refiere a nosotros los apóstoles, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Este lenguaje que usa el apóstol Pablo es clave para poder entender lo que somos, ¿vale? ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios más desea? La vida, en especial de su pueblo. Yo siempre digo, hermano, Dios nunca demanda lo que Él no otorga. Es decir, Dios del mundo no demanda nada. Dios, mejor dicho, Dios no puede pedir nada al mundo. A alguien que no conoce a Dios, Dios no le puede pedir nada. Porque Dios no le puede exigir algo que no conoce, que no sabe, porque dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque se han de discernir espiritualmente. El hombre espiritual es carnal, el que no es espiritual es carnal. Y el hombre carnal no entiende las cosas de Dios, por lo tanto, no entiende esas demandas de Dios en vivir en santidad, en buscarle a Dios en oración, en estudiar la palabra. Es anacrónico para una persona que no conoce a Dios, ¿vale? Por lo tanto, Dios eso se está dirigiendo a la iglesia. Y aquí las palabras que emplea Pablo dice que ellos
Los apóstoles eran colaboradores de Dios. Dice el versículo literalmente, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Miren, hermano, a diferencia de lo que muchos creen que es la iglesia, hermanos, no es una institución. Y ahora voy a explicar cuál es la diferencia. La iglesia es un organismo vivo. Una institución humana, porque toda institución es humana, no puede, es aquel sistema religioso, jerárquico, la cual está sometido a normas, hay un liderazgo, hay una cabeza humana, ¿vale? Pero el organismo vivo es un movimiento en el que personas que han sido redimidas, personas que han sido regeneradas por Dios, pues al habitar el Espíritu Santo en esas vidas, nos convertimos en templo de Dios y nos convertimos hablando de la manera colectiva, en un organismo que tiene vida, que se va edificando, que se va renovando de gloria en gloria, hasta el día que tengamos que rendirle cuenta a Dios. Así que miren, fíjense Efesios 4:16. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo también con respecto a lo que es, porque, ¿saben una cosa? Miren, este organismo vivo, la Biblia le llama cuerpo de Cristo. Así le llama. ¿Y ustedes se han preguntado por qué le llama cuerpo de Cristo? Porque fíjense que cuando Jesús vino en la tierra, dice que Él habitó entre los hombres, ¿vale? Eso lo encontramos en Juan 1. Él habitó. Pero ¿qué había? ¿Qué es lo que le hacía particular a Jesús? Porque a Jesús le llamaron muchas veces un gran líder. Le llamaron rabí, le llamaron maestro, le llamaron ¿vale? Pero ¿qué es lo que le hacía a Jesús históricamente un ser particular? Era la morada del Espíritu Santo. Cuando Él habitó entre los hombres, Él hizo tabernáculo entre los hombres. Él era su cuerpo en vida, era el templo del Espíritu Santo. Pero claro, Jesús, ¿a qué vino? A morir por tus pecados y los míos, a resucitar, y se tenía que ir a la diestra del Padre. Por lo tanto, debía haber un vicario en la tierra que sustituyera la obra de Jesús que comenzó hace más de 2000 años. Y ese cuerpo, ¿quién es? La iglesia, que nació en Pentecostés. Pero miren lo que dice Efesios 4:16. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Saben una cosa, hermano? ¿Sabían que para Dios lo más importante es ser edificados? Miren, si yo te pregunto a ti, imagínate, a cualquier cristiano yo le pregunto, y esto lo he hecho, porque me lo hicieron a mí también en su tiempo. ¿Qué crees tú que es lo que Dios más quiere de ti personalmente? Muchos corresponderíamos ser usados por Dios, ¿o no? Ser usados por Dios, ser canal, ser instrumentos de Dios en sus manos, ¿o no? Pero si a esa pregunta se la hiciéramos al Señor, ¿qué crees tú que responderías al Señor? Porque si es ser usado, miren, recuerden que Dios usó un burro para hablarle a un profeta. Dios usó incluso a gente impía para lograr sus propios propósitos. Entonces, ¿cuál es la máxima? ¿Ser usados por Dios? No. Ser conformados a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Si yo le pregunto, Señor, quiero que tú me bendigas con la bendición más grande que tú entiendes que es para mi vida, ¿sabes lo que el Señor me va a decir? Tú, Julio, yo quiero que tú cada día te parezca más a mi Hijo Jesucristo. ¿Y cómo anduvo Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Porque ahora vamos a ver. Porque fíjense, aquí bien concertado, o sea, está hablando, y la palabra de Dios habla mucho del cuerpo de Cristo, ser bendecido. 1 Corintios 12, ¿se acuerdan cuando hablábamos el versículo 13, 14, la edificación y demás? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. ¿Saben por qué, hermanos? Miren, nosotros este organismo vivo es vivo porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Jesús no vino a hacer personas buenas. Saben que muchas veces uno dice, me siento bien porque soy bueno, Dios me ha hecho bueno.
Yo no busco el mal a nadie, aún más, hago el bien. Hago mis ofrendas, voy a la iglesia, oro todos los días, ¿no? Recuerden que estamos hablando, yo estoy introduciendo lo que vamos a hablar del juicio final, ¿va? De lo que Dios diga, bueno, ven, ahora vamos a pasar el algodón, o mejor dicho, vamos a darle el fuego, a ver de qué material tú, Julio, estás hecho. Ahora bien, Jesús dijo, no, todo lo contrario, yo he venido a daros vida y vida en abundancia. La vida del Espíritu te transforma la mente, transforma el corazón, te hace ver la vida de forma distinta. Ya no te pones en rebelión contra Dios, no le resistes. Ya cuando el Espíritu está en ti y quita ese corazón de piedra y transforma en corazón de carne, tu palpitar diario es Dios, es el Señor, es nuestro Señor Jesucristo viviendo en nosotros. Por eso la Biblia habla en Cristo, los que hemos muerto en Cristo y los que hemos resucitado en Cristo, porque Cristo en nosotros, esperanza de vida. Amén. Vive en nosotros. Así que otra de las cuestiones, hermanos, nosotros somos constructores. Porque dice Pablo, miren, dice, ustedes son edificios, somos parte del templo. Miren lo que dice 1 Pedro 2, 4 y 5. Acercándoos a él, a Jesús, piedra viva, ¿vale? Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, cuando yo como cristiano vivo una vida mediocre, vivo una vida conforme a los estándares del mundo y no conforme al Señor, ¿sabe qué pasa? Que el Señor dijo, los que conmigo no son, contra mí son. Los que conmigo no recogen, desparraman. No hay términos medios. Yo no es que diga, bueno, yo soy cristiano, ¿vale? Bueno, a ver, ¿cómo vive la media? ¿Cómo vive el cristianismo del siglo XXI? Así, ¿verdad? Me conformo con vivir, con ser parte de la media. Y es un día, el día que estemos en su presencia y tengamos que rendir cuentas a Dios, sufriremos pérdida. ¿Y qué crees tú que es esa pérdida? Había un hermano que decía de manera en broma, decía, a mí me da igual, lo decía en broma, ¿vale? Dice, pero como en el cielo no va a haber envidia, dice, a mí me da igual ser salvo así como por fuego, ¿no? Lo decía en broma, pero esa pérdida, lo decía Ariel al principio, ¿tú sabes lo que es estar en la misma presencia de Dios? Y que tú tengas que salir avergonzado, aunque mira, pasa, eres salvo, pero ¿te sientes avergonzado delante de Él? ¿O que te alabe? Que te diga, ven, buen siervo fiel, sobre lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el descanso eterno. Pero hoy es solo una imaginación nuestra. Pero para los que amamos a Dios es más que una imaginación, amén. Así que además somos constructores porque dice Efesios 2, 20, 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, en la iglesia, bien coordinado, concertado, o sea, coordinado significa, viene la palabra en griego concierto, que significa, ¿ustedes han estado alguna vez en un concierto sinfónico? Yo sí, y me encanta además. Y ver la cantidad de instrumentos que hay, y tan diferentes unos de otros, pero qué lindo suenan cuando están en sintonía. Qué lindo suena, ¿verdad? Y suena mucho más bonito que todos los instrumentos solos. Por eso, hermano, el cristiano somos llamados a brillar en el cuerpo de Cristo, no solos. El cristiano solo no brilla mucho, hermano. Pero cuando el cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo, es Señor ahí, la iglesia brilla. ¿Y sabe lo que hace la iglesia? Sigue los pasos que dejó Jesús. Poder, autoridad, amor, estaba con el necesitado.
Así que, hermanos, miren, además de esto, ¿saben una cosa? Es un edificio, cuando Cristo, el Señor, fundó la iglesia, fue un edificio espiritual, no físico. Por eso Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios habita en ese organismo vivo que la Biblia le llama templo. Es un templo espiritual. Pero es un templo que no es un templo estático. Es un templo que se va construyendo. Y se va construyendo, se va añadiendo las piedras. Esas piedras vivas se van... Cristo es el fundamento y las piedras se van uniendo, se van... Y mira lo que dice Romanos 11:25. El apóstol Pablo también. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes cuándo va a venir el Señor y el juicio? Cuando este edificio sea terminado. Y como Cristo es el fundamento, ¿qué dice 1 Pedro también 2:6? Que Cristo es el piedra del ángulo, piedra angular. Por decirlo, Él es la primera piedra y la última del edificio. Cuando los gentiles entren todos, que solo Dios sabe el número, por eso es necesario predicar el evangelio para que Cristo venga, ese edificio será llevado al cielo, se convertirá en lo que en Apocalipsis se le dice la nueva Jerusalén, que luego lo vamos a leer. Versículo 10, miren lo que dice el 10. Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí viene el quid de la cuestión. Lo que el apóstol Pablo, cuando dice yo puse el fundamento, ¿quién es el fundamento? Cristo. Pero Pablo, los apóstoles no pusieron a Cristo como fundamento. No pusieron a Cristo. Hermano, Cristo es Dios puso el fundamento, que es la persona de Jesucristo. Pero yo quiero detenerme aquí un segundito, hermano. Porque aunque parezca muy obvio esto, o muy sutil, el diablo es lo que está utilizando para engañar a muchos cristianos, millones de cristianos en todo el mundo. Porque lo que el apóstol Pablo hicieron fueron fundar la doctrina, las enseñanzas de Jesús. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque hay millones de cristianos que dicen, yo soy cristiano. Sí, sí que soy cristiano. ¿Y crees en Jesús? Sí. ¿Qué crees de Jesús? Hombre, que Jesús vino hace más de 2000 años, nació en un pesebre, ¿vale? Llegó a la cruz, murió, resucitó por mis pecados, amén, y se fue. Ese es el Jesús que yo creo. Pregunto, ¿es completo ese Jesús? No es completo. Y se quedaron ahí. Mi Jesús es aquel que dio su vida por mí. Amén. Pero tú sabes todo lo que Dios tiene para enseñarte el día a día, para que tú vivas en santificación. Ah, no. Entonces, ¿en qué Jesús estás creyendo? Porque lo que vinieron a fundar los apóstoles fue toda la enseñanza que tú y yo necesitamos saber para vivir una vida victoriosa en la tierra. No solamente creer en un personaje histórico que correctamente hizo lo que hizo y lo creemos, pero ahí se acabó todo. De eso el autor de Hebreo le tuvo que reprender a los cristianos de esa época. Ustedes, siendo ya maestros, tenéis todavía necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la fe cristiana. Y llegaste a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque habéis sido tardos para oír. Y a veces el cristiano solo nos movemos con percepciones, pero no hemos dejado que la verdad del evangelio penetre en mi corazón a tal punto que a mí me transforme y que yo puedo decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vive Julio. ¿Y dónde está el Julio? El Julio que hacía esto, el Julio que hacía lo otro, el Julio que... No, ya no está. Ese fue el Julio antiguo, ese ya murió juntamente con Cristo. ¿Y dónde está el nuevo Julio? El que resucitó juntamente con Cristo, como dice Colosenses 3. Y ese Julio ahora, ¡wow! ¿Cuánto ha cambiado? Yo, personas, cuando yo vine, me convertí en España y a los 20 años volví a mi tierra.
Y cuando la gente que me conocía me vieron, dijeron, eres otra persona que no tiene nada que ver, nada que ver. Y se quedaban maravillados en todos los aspectos. Uno tal vez esa percepción, esa realidad no la percibe tanto, ¿vale? Pero ellos sí. Y esa es la idea. ¿Pero qué hizo que cambiara tanto en 20 años? El haberme anclado en la verdad del Evangelio y hacer que la verdad de Dios penetre, no solamente se quede aquí, sino que llegue a mi corazón y pueda vivirlo en mi vida. Ser pequeño Cristo que camina siguiendo los pasos de mi Señor. Recuerdan que estamos hablando del tribunal de Cristo, ¿vale? Y ya vais a ver por qué estamos hablando de todo esto. Y hablando de edificación, porque dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Hermanos, nosotros somos albañiles espirituales. Somos albañiles. Yo sé lo que es construir una casa desde los cimientos. Y es hacer de todo, de todo. Y sé de gente trabajando que tú los contratas, te dicen, tú sabes, sí. No, maestro, bueno, yo no te... Y de repente lo ves, colocar una puerta, edificar, levantar una pared, hacer... No pone esto, no lo hace, porque tiene su técnica, hermano. Digo, no has medido bien, ahora vas bien, pero ya vas a ver cuando termines todo con lo que te vas a encontrar. Y a veces los cristianos creemos que estamos edificando bien, pero no edificamos bien. ¿Por qué no edificamos bien? Porque ¿quién es el maestro en nuestras vidas que hace que nosotros podamos ser buenos edificadores? Cristo, mi intimidad con Él, mi comunión con Él, lo que yo cada día busco. No se trata de percepciones, hermano. No se trata de lo que tú percibas de Dios. Se trata de lo que Dios hace realmente en tu vida y en la mía. Eso es lo que en el fondo, y vuelvo a repetir, como Dios no demanda nada de lo que Él antes ha concedido, resulta que en el gran día del juicio final, ¿sabe lo que Dios va a buscar de ti y de mí? Sus obras. Él va a buscar su galardón, lo que Él quiso edificar, no lo que tú hiciste por un corazón altruista. Porque se puede edificar de la misma manera, hermano. Y yo les pongo un ejemplo. ¿Se acuerda cuando Jesús les dijo, ¿a qué compararé yo esta generación? Aquel que edificó sobre la roca y sobre la arena. Pero pregunto, ¿el que edificó la arena posiblemente pudo haber edificado bien o no? Sí. Sí. Yo cuando veo, por ejemplo, en YouTube estos terremotos, estas inundaciones que hay demás, que están casas puestas como en unas colinas, en una montaña, y ve pobre gente que se les viene toda la casa abajo y demás. Casas preciosísimas y caras, pero no estaban edificadas sobre la roca. Vino la marea, el viento y demás y se las llevó. ¿Qué va a pasar en el tribunal de Cristo? yo soy un buen albañil, yo soy un buen constructor espiritual de las cosas de Dios, pero resulta que la casa no se trata solamente del material, porque luego vamos a ver los materiales que emplea y el por qué menciona tal materiales, sino que además estamos hablando de dónde edifica. Miren, le pongo un ejemplo. Imagínense que yo, esto es muy hipotéticamente, ¿vale? Echando mano a la imaginación. Le digo yo a una empresa constructora, le digo, mira, te voy a dar, toma 500.000 euros. Quiero que me construya la casa y te dejo a tu imaginación que tú me la construyas. Quiero de los mejores materiales, hasta donde te lleguen los 500.000 euros. Pero, ¿sabes? Yo me tengo que ir. Me tengo que ir y al año vuelvo. ¿Y cuánto va a durar la obra? Y un año más o menos. Vale, entonces justo cuando venga a ver la sorpresa. Entonces yo llego, después del año, me encuentro con una casa tremenda, que no me lo imaginaba. Digo, wow, yo pensaba que me iba a ser algo menor. No, una casa, unas ventanas, unos balcones. Wow. Y dice el constructor, ¿qué tal? Wow, tremenda la casa. Pero sabe, hay un pequeño, pero pequeñito, fallo. ¿Cuál? Que ese no es mi terreno. Mi terreno está allí. Allá la tendré que haber construido, no ahí. ¿Y cómo que no ver?
pero es que allá está la roca. Esto es arena. Y a veces nosotros como cristianos edificamos bien, entre comillas, porque la obra que estamos haciendo a diario es correcta, pero no está fundamentada en el corazón de Dios. Porque el Señor me dice, Julio, está bien, estás trabajando bien, pero es que no me has consultado esto. Porque no es el tiempo. No es la forma de momento. Porque lo que estás haciendo es correctísimo. Pero escucha mejor mi voz. Porque luego lo veas, ¿qué hace el Señor? Tiene que derribar para volver a levantar y vuelta otra vez y vuelta otra vez. Porque no se trata solo de hacer las cosas correctas, sino de hacerlas conforme al corazón y la voluntad de Dios, que eso es otra cosa. Porque usted en el pragmatismo, hermano, que hoy es recalcitrante en las vidas de la iglesia, hermano, tú y yo, en nuestro foro interno, creemos que muchas veces lo correcto es aquello que funciona y que va bien, y que además tú lo lees en la Biblia y dices, pero si yo no estoy contradiciendo nada en la Biblia. Pero el reino de Dios y el mundo espiritual es mucho más complejo que lo que tú y yo podemos, ¿vale? Entonces, resulta que nos movemos con aquello, y bueno, a mí hasta ahora me está yendo bien. Y hasta ahora creo yo que las cosas que las estoy haciendo no estoy contradiciendo al Señor, pero es cuestión de tiempo. ¿Qué dice el Señor con respecto a la construcción y al gasto? Nadie que construye una casa no se sienta antes, ¿qué dice? Calcula los gastos. Dios quiere que construyamos, amén, pero sabiduría, hermano. Porque no es el ímpetu solamente, es la sabiduría que brilla por su ausencia en las iglesias. Hablo en general. Y somos todos grandes servidores de Dios. ¡Bah! ¡Qué tremendo! Somos grandes arquitectos, ¡bah! Así que, hermanos, por ejemplo, hablando en tema de edificar, porque somos edificadores, ¿vale? Porque dice, miren cómo sobreedifica. Yo pongo un ejemplo, porque esto podríamos hablar pues, para otra prédica, ¿vale? Pero toco un temita que nos atañe a todos, que es el tema de las conversaciones, de lo que hablamos. ¿Qué dice, por ejemplo, Mateo 12? Lo voy a leer rápido, ustedes si quieren vayan anotando, vayan buscando, vamos a ir. Mateo 12, 36 y 37 dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Saben que una de las cosas, ese edificio espiritual, tiene que ver con lo que sale de nuestra boca prácticamente casi en su totalidad? Yo, a veces, miren, ejemplos. Se reúnen creyentes, ¿vale? Y están 3 horas, por ejemplo. Y de las 3 horas se ponen a hablar de fútbol, de la moda, de la última moda que hay, de que si el viaje, que si los hijos, que si los nietos, que si el trabajo y demás. Y a lo mejor 5 o 10 minutitos hablan de cosas de Dios, pero que tal vez ni tienen que ver con el corazón de Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y saben que vamos a rendir cuenta con respecto a eso? Porque las palabras ociosas son aquellas que no nacen del corazón de Dios. Porque saben que, como Dios te va a demandar algo que Él te ha dado antes, si en mí hay algo de Dios, pero no fluye, porque soy un estanque y no un canal, resulta que cuando llegue el día del juicio yo me voy a quedar sorprendido. Porque voy a creer que a Dios le voy a dar algo y Dios no va a encontrar casi nada. Así que, Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿De qué condenación está hablando? El día del juicio. Yo os digo, hermanos, las cosas son así. Los seres humanos somos sabios en nuestra propia opinión, hermano. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿A ti no te ha pasado? Miren, ¿sabes que la santidad no es que te salen alas de atrás y que se te empieza a poner un aura aquí en la cabeza y hasta llegas a levitar y vas así?
¿Sabes lo que es la santidad, hermano? La santidad es que tu corazón está tan cerca de Dios que cuando tú ves u oyes algo que no viene de Dios, te hace un cortocircuito por dentro. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero de repente, hola hermano, ¿qué tal? Que Dios te bendiga. Yo bien la semana, qué sé yo. Pero cuéntame que te veo triste, no, si te cuento lo que ¿qué te ha pasado? Mi vecino que le larga ahí insultando, y te quedo tú y digo, pero ¿qué es esto? Y claro, mire lo que dice, dice, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dar gracia. ¿Sabes que en un segundo tus oídos se pueden convertir en cubos de basura? Y el hermano, en lugar de estar dándote gracia, no, la gracia, gracia, ese favor inmerecido, ese sazón que viene de lo alto, que te hace tilín al oído y al corazón, al contrario, te deja hecho polvo, te deja mal. Hermano, no insultes, no es necesario. Airaos, pero no pequéis. Pero como no tiene comunión con Dios, como no tiene relación con Dios, entonces no puede dar lo que no tiene. Y cuando llegue el día del juicio, tampoco dará lo que nunca tuvo. Así que esto es serio, hermano. Versículo 11. Miren, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y esto aquí también es tremendo esto, hermano. Porque aunque no lo creamos, nosotros somos expertos en ser sabios en nuestra propia opinión, ¿vale? Y en cuanto a esto, aquí hay una cosa curiosa. Miren, la palabra otro, por ejemplo, el versículo 10 dice que como arquitecto puso el fundamento y otro edifica encima, ¿vale? Otro edifica encima. La palabra otro en griego tiene dos acepciones. Una es la palabra hetero, de ahí viene heterosexual, y la palabra ayo. ¿Cuál es la diferencia? Que hetero es otro de diferente condición o cualidad. Y ayo es otro de igual condición o cualidad, ¿vale? Pero aquí, cuando se está refiriendo a otro, emplea la palabra para, que significa diferente. ¿Por qué hago esta connotación? Porque cuando dice otro fundamento, no es que el que está Cristo, ¿vale? Yo tengo el fundamento que es Cristo, amén. Cristo es mi fundamento. Pero también tengo otro. No está diciendo eso. Está diciendo que es diferente fundamento. Es decir, que mi vida, yo puedo creer que estoy edificando sobre el fundamento que es Cristo. Hoy vivimos en un tiempo de yo me percibo, yo me autopercibo. Miren, nosotros muchas veces decimos el mundo qué mal está, que hay hombres que se perciben mujeres, mujeres que se perciben hombres, y la rueda de la catástrofe no se termina ahí. Gente que se autopercibe animales, que dice, no, yo soy un gato, soy un perro, soy esto y demás. Y decimos, el pecado hasta dónde ha llegado. Sí, y los cristianos que se autoperciben apóstoles, y que y dice, se ven así. Pero aquí es diferente porque es el fundamento que es Cristo. Y cuidado con creer, es que Señor, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y Dios dice, ¿quiénes sois vosotros? Y los de aquí hacedores de maldad que nunca os conocí. Y está hablando del juicio. Piensen que es un juicio, un elemento, el fuego, para todo el mundo. Y a mí me deja que pensar, ¿por qué? Porque imagínense nosotros, ¿vale? Estamos frente a la presencia de Dios. ¿Qué pasa con aquellos que jamás han tenido nada venido de Dios? Nada. Destituidos de la gloria de Dios por completo. ¿Qué pasa en el día del juicio? Van a ser consumidos en fuego. Será el lloro y el crujir de dientes, el llanto, el dolor, porque Dios es fuego devorador. La ira de Dios será derramado sobre los hijos de desobediencia, sobre los impíos. La ira de Dios, hermano. Ya, sufrirán pérdidas, es un infierno. La presencia de Dios es un infierno cuando no se tiene, cuando no se es hijo.
Cuando se es mera criatura, el estar en la presencia de Dios es un infierno de fuego. ¿Vale? Y si no, pregúntale a los israelitas cuando descendía del monte Sinaí, Moisés, que ardía en fuego cuando daba las tablas y que no traspasen los límites, porque yo soy fuego devorador que los voy a consumir a todos, porque mi ira, la ira de Dios, hermano, no la logramos entender, jamás la vamos a entender la ira de Dios. Y Dios está irado y hay una copa de la ira que se está rebasando, está llenando por los pecados, toda la desobediencia a Dios constante. Y el día que sea derramada la copa de la ira sea justa. El justo día del juicio. Dios hará así. Toda la ira sobre los hijos de desobediencia. Día terrible, la Biblia le llama el día de Jehová. Día terrible será. Pero dice, porque nadie puede poner otro fundamento, ¿vale? Mateo 7, 24 y 27, que es el versículo que les decía con respecto a edificar la casa sobre la roca o sobre la arena. Y miren lo que dice, porque quiero detenerme aquí, porque dice, miren, lo voy a leer. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Yo pregunto, si Dios demanda lo que Él da, primeramente, pregunto, cuando tú le predicas el evangelio, no cualquier cosa, ¿vale? El evangelio a una persona, ¿Dios le está dando algo a esa persona? ¿Sí o no? Sí, pero mire lo que dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es nuestra roca de salvación? Cristo. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esta palabra y no las hace, compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendieron lluvia, ríos, soplaron vientos, vino con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Esto llévalo a la persona. Porque te voy a decir un detalle, hermanos. Miren, ustedes se han dado cuenta que en el tribunal de Cristo, cuando dice, no dice obras, que nuestras obras serán pasadas, dice nuestra obra, singular. No es mi obra. Pregunto, ¿es lo que yo he hecho? ¿Es el cúmulo de cosas que yo he hecho a lo largo de la vida? No. Porque la obra soy yo. Yo soy la obra. Yo soy la obra. Y yo voy a hacer pasar por... Mira, hermano, en el tribunal de Cristo yo no voy a estar así. Mientras Dios va pasando mis obras por el fuego, yo digo, ay, a ver, ay. El que va a ser pasado por fuego voy a ser yo. Nosotros, en algunos aspectos teológicos, sabemos decir que hacemos una pregunta que parece una pregunta trampa, pero no es una pregunta trampa, es una pregunta para llevarnos a reflexionar. Y es, ¿somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Y todo, no, somos pecadores porque pecamos. Claro, yo al pecar me convierto en pecador. Pues no, la Biblia no te enseña eso. ¿Sabías que si tú pecas es porque tu naturaleza te empuja a hacerlo? No puedes hacer otra cosa. No podemos. Porque el hombre natural, la naturaleza caída, no puede hacer otra cosa que pecar. Por lo tanto, hago en base a lo que soy. No soy en base a lo que hago. Cuando yo esté en el tribunal de Cristo, seré lo que soy. Obra, lo que yo soy en su conjunto. Mis pensamientos, mis palabras, mi vida en acción. Todo en su conjunto va a reflejar de qué material yo estoy hecho. Es que Julio es, bueno, tiene algunas partes de piedra, otras de madera, hojarasca. Bueno, diga, claro, el fuego la va a probar. ¿Vale? Pero ya vamos a llegar a ese punto. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pedro, y esto es un claro ejemplo? Claro ejemplo. Él les dijo, ¿y vosotros, a sus discípulos, quién decís que yo soy? ¿O que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino del cielo, de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Hermano, cuando el Señor le dijo estas palabras a Jesús, a Pedro, les preguntó, ¿quién decís? Esta palabra también te la está preguntando a ti y a mí. Julio, ¿quién decís que soy yo? Y yo, ay, mi Señor que hace 2000 años murió por mí y demás. Se acabó, pues ya no conozco más nada de Jesús. O mi Señor es mi paracleto, mi ayudador, mi abogado, mi compañero fiel. Ah, es mi Señor, mi Señor, mi Señor. O sea, yo soy su esclavo, ¿vale? Yo hago todo lo que Él me dice, porque yo soy esclavo, no soy su empleado. Él a mí no, porque he sido comprado por precio, dice 1 Corintios 6, glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, cual tenéis de Dios y no sois vuestro. Pero eso solo lo entienden los que han nacido del Espíritu. Ahora bien, dice, y respondió Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa frase. Ahora bien, hermano, sobre esa frase es la que edifica el Señor su iglesia, sobre ese fundamento. Por eso, en el versículo 18, le dice, versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino, porque la frase que está mencionando es lo que dijo Pedro. Esa es la premisa mayor de la oración, lo que dijo Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no es una institución. Y la institución que no conoce a Dios, ¿qué es lo que hace? Toma a Pedro, dice, sobre Pedro, piedra pequeña, edifico la iglesia. Nada que ver. La iglesia es edificada sobre la roca de la salvación, que es Cristo. ¿Y qué tiene que ver Pedro aquí? Pues por lo que él dijo, porque no se lo reveló carne ni sangre, sino que Dios se lo reveló. ¿Y por qué Dios le da a Pedro las llaves del reino y todo lo que atare será desatado y lo que desatare será atado? Pues porque Pedro sencillamente presenció el nacimiento de la iglesia judía, el nacimiento de la iglesia samaritana y el nacimiento de la iglesia gentil. Nada más. Él lo presenció. ¿Se acuerdan, no? Pentecostés fue Pedro que Dios lo utilizó para que la iglesia judía naciera. Va caminando por el tiempo y nace la iglesia samaritana, y hasta que Pedro y Felipe no van a Samaria, ellos no recibieron el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con Cornelio? Pues 3/4 lo mismo, los gentiles. Y luego Pedro desaparece en acción y aparece el apóstol Pablo con los viajes misioneros, con todo lo que... Así que, hermanos, miren, es como decir, ¿se acuerdan de esto de que, y esto quiero que se les quede, hermano? Yo hago en base a lo que soy. No soy en base a lo que hago. De la misma manera que yo soy pecador, peco porque soy pecador, porque mi naturaleza me empuja a esto, lo que yo soy, eso hago. Por lo tanto, ningún hombre puede evaluar tus obras y las mías. No se pueden evaluar, no puede. Lo que sí son los frutos. Por los frutos conoceréis. Entonces uno puede decir, mira, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy aquello, o sea, bueno, vamos, es como la salvación, vamos a dejar que pasen los años. Como pasan los años, a ver, ¿quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Qué has dejado de hacer? ¿Qué tal? No, mira, aquí me echaron de aquí, yo hice esto, pero luego se vino todo abajo. Entonces, tú has hecho muchas cosas, has trabajado mucho, ¿vale? Pero de todo lo que he hecho yo, fundamento esto. El resto aparentaba ser venido de Dios. Así que, versículos 2 y 13, y dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, de cada uno cual sea, el fuego la aprobará. Hermano, ¿qué dice Hebreos 12, 28 y 29? Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Se lo está diciendo la iglesia, ¿eh? O sea, uno de los antídotos para que por lo menos no se queme mucha obra en mí, ¿sabes cuál es? La gratitud. Que sirvamos a Dios con gratitud, ¿sabes por qué, hermano? Porque si de gracia recibiste, da de gracia. Tú tienes salud, la salud no viene porque sí, no es una lotería.
Tú tienes trabajo, no es una lotería que a ti te salió, bueno, porque no había. Todo lo que tenemos es de Dios. Y luego dice, por ejemplo, yo quiero quiero el tema de la hojarasca, ¿vale? Y yo quiero que le vayamos, por ejemplo, a Apocalipsis 21:9, porque quiero que escuchen esto que dice el Señor, ¿vale? Permítame, hermano, voy a leer, porque son varios versículos y es muy relevante esto, y miren lo que dice. Aquí está hablando de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, uno puede decir, una cosa es la iglesia, otra cosa es la Nueva Jerusalén. No, hermano, la Nueva Jerusalén es un nombre que se le da a la iglesia. Dice, versículo 9, dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, ¿vale? La iglesia. Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Aquí ya vemos que la edificación es porque hay 6 elementos, ¿vale? 3 perecederos y 3 que no perecen. Y dice, era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en la puerta 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. ¿Se acuerdan quién dijo, nosotros somos, como perito arquitecto, echamos los cimientos, los apóstoles? Evidentemente la iglesia tiene que tener 12 cimientos. Entonces dice, en el versículo 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos las 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y en longitud es igual a la de su anchura. Y él midió la ciudad con caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura, la anchura, etcétera, etcétera. Versículo 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro. ¿De qué está hablando aquí? ¿Qué piensas de qué está hablando aquí? De un muro literal, cuadrado, con unas medidas más. Si en 1 Corintios 3 nos está hablando de nosotros somos piedra viva y yo estaré hecho de un material. Y ese escucha bien, ese material en cierta manera me está indicando en dónde voy a estar ubicado yo en el templo. Oro, piedra. Ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornadas con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, y va nombrando, dice, versículo 21, porque está nombrando ahí piedras preciosísimas. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Hermano, porque ¿qué pasa? Que cuando el día que estemos en el juicio, dice que recibiremos recompensa. ¿Quieren saber en otras cosas cuáles serán esas recompensas? ¿Vale? Tenemos que ir a las 7 iglesias de Asia, que eso ya lo vimos en otro momento. Tú te detente y di, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere yo lo pondré, al que venciere yo le daré una piedra, al que venciere. Todos esos son galardones que uno tiene una comprensión, un entendimiento, ¿vale? Así que vamos al versículo 14 y 15. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora, miren, hermano, voy a leer una serie de versículos porque no las puedo dejar de leer, hay que leerlas, ¿vale? Para tener una comprensión muy buena del tema. Y yo lo voy a leer rápido, me voy a detener en las cuestiones más importantes. Apocalipsis 14:13. Dice, oí una voz que del cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, escucha esto, los muertos que mueren en el Señor. Sí,
dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Tú te crees, hermano, que lo que tú hagas hoy en día se va a quedar el día, bueno, cuando vaya en el cielo se va a quedar aquí? Lo único que se va a quedar aquí es todo lo que perece. Pero todo lo que Dios, lo poco, lo mucho que Dios haya hecho en tu vida, eso lo vamos a llevar y va a continuar. Va a continuar. Segunda de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esto no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí nos está dando una pista. Yo quiero entrar en el tribunal de Cristo y no ser avergonzado por Dios. Pues procura ser firme tu vocación y elección. Que es lo que hablamos los otros días, identidad. Si no tienes identidad, hermano, vas a ir como una vela, como un barco de un lado para el otro. Segunda de Juan 1:8, mirad por vosotros mismos para que no perdéis el fruto de vuestros trabajos, sino que recibáis galardón completo. ¿Ves? Necesitamos recibir el galardón completo. Muchos no van a recibir el galardón completo, se van a quedar a medias y recibirán pérdida. Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cuántas veces me habéis oído decir, hermano, yo sirvo a Dios y los hombres se benefician? Cuando tú me veas servirte a ti, en lo que sea, yo le estoy sirviendo a Dios, no al hombre, a Dios. Porque es mi Señor, es a quien más amo y es que donde está mi corazón. Y como Dios te ama, a ti, entonces, ¿qué te crees que el Señor me dice? Sirve a lo que yo más amo, a mis hijos. Y Romanos 2, 5, 10. Pero por tu dureza, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que... Aquí ya nos está dando detalles de qué va a ser una de las recompensas. Primero, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Esto no está queriendo decir que el hombre busca la inmortalidad y la gloria del hombre. Lo que está buscando es la ciudadanía de lo porvenir, poner la mirada en las cosas de arriba, hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Para esos que hacen los tesoros en el cielo van a recibir vida eterna, ¿vale? Pero sigue diciendo, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia, ¿ve? Miren lo que posiblemente las pérdidas que podemos tener, tribulación y angustia. Yo les digo una cosa, echando mano a la imaginación, ¿vale? Porque yo no he estado allí, ¿vale? Pero yo creo, hermanos, esto no puedo dogmatizar, ¿vale? Pero a mí me parece que cada vez que nosotros pensamos en el tribunal de Cristo, es como que va a ser así. Venga, pasa Ezequiel, venga, tú, Sonia, venga. No. Primero y empezar, la percepción del tiempo no será la misma que la de ahora. 2, el fuego será arduo, será lento, será no sé cómo, pero habrá tribulación, habrá angustia. Pasaremos tiempos de angustia, aquellos que no hemos edificado. Como en el cielo no hay envidia, yo me da igual vivir como me da la gana. Y como soy salvo, Dios ya me salvó. Como Dios ya me salvó, vivamos y muramos que mañana, ¿no? Comamos y bebamos que mañana moriremos, total. Pero vamos esa pérdida, hermanos, tiene que ver con la angustia, el dolor de corazón y la vergüenza que vamos a pasar, no así, en un instante. ¿Vale? Así que, pero gloria y paz a todo lo que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Aquí ya son galardones. Versículo 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, hermano. Está hablando de la destrucción del templo. Es decir, yo, cuando me presento en el tribunal de Cristo, yo me presento como parte del templo de Dios.
Y si yo he destruido mi templo, es decir, si yo he vivido mi vida no edificando al cuerpo de Cristo, que es el templo de Dios, Dios me va a destruir a mí en el día del juicio. Pero piensa que aunque no seamos condenados eternamente, el juicio de Dios sí vamos a recibir pérdida. Y recuerden que es un juicio, vamos a estar también con los impíos, ¿eh? Y los impíos, o sea, va a haber los que han muerto sin Cristo irán al infierno, todos. Los que van con Dios irán al cielo, pero no es por eso dice que Él apartará las ovejas de las cabras y dirá a los de las ovejas, los de la derecha y a la izquierda las cabras. Pero muchas ovejitas no sabrán para dónde ir. Lo digo metafóricamente, ¿vale? Dirás, ¿para aquí? ¿Para dónde voy? Que yo no sé ni a dónde estaba cuando estaba en la tierra. Y por los pelos, por los fuegos, venga, entra al gozo de tu Señor, ¿vale? Porque el fuego te lo va a probar. Porque el día probará mi obra, lo que soy yo. Así que, hermano, para terminar ya. Juan capítulo 2, versículos 19 y 22. Para que ustedes vean la importancia que tiene el cuidado del cuerpo de Cristo, hermano. No estoy hablando de tu vida. Yo no estoy hablando solamente de lo que yo hago en mi vida para el Señor, ¿vale? Yo estoy hablando de lo que por medio de Dios yo hago en la iglesia con mis hermanos. Por eso es que las personas que no se congregan, lo decíamos la otra vez, las personas, y no estoy hablando del domingo, estoy hablando de querer estar con el pueblo, a no sea, evidentemente, que sea por fuerza mayor, trabajo, ya lo saben. Pero pudiendo venir, no vienen, es porque no aman. Es porque en el fondo no aman. Y no tienen y no sé qué van a presentar en el día del juicio, no sé qué van a presentar, pero miren lo que dice. Juan 2, del 19 al 22. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo, está hablando del templo físico, ¿vale? El templo de Salomón. Y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Por lo tanto, hermano, tú y yo, al haber nacido del Espíritu, nosotros somos ese templo de Dios y que tenemos que cuidar, hermanos, cómo sobreedificamos sobre ese mismo fundamento que tenemos, que son fundamentos del apóstol. Así que, hermano, número 1, el único fundamento que debemos tener es Cristo, no hay otro. Y uno dice, obvio, sí, obvio, pero a veces, hermano, ponemos otros fundamentos en la vida, porque vamos por la vida. Bueno, en fin. 2, miremos cómo edificamos, es decir, cuida cada día. Démonos cuenta, hermanos, que nosotros somos siervos inútiles, ¿vale? Somos obreros aprobados por Dios, ¿vale? Aprobados, pero inútiles. Y por eso, solo por eso, tenemos que consultar todos los días a Dios. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas tú en la presencia de Dios orando? Y no estoy hablando de estudiar la Biblia, ¿vale? Estoy de fundir tu alma en el altar, de derramar tu alma en el altar todos los días. Porque luego queremos hacer las cosas bajo la voluntad de Dios y no sabemos cuál es. 3, el fuego es la misma presencia de Dios, por eso es el fuego eterno. Por eso serán quemados en el fuego eterno. ¿Por qué eterno? Porque Dios es eterno y ese fuego es Dios, ¿vale? 4, destruir el templo de Dios, no es edificarla. Hermano, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces, y esto los digo, porque solo les digo esto, ¿sabe cuál es una de las formas de destruir el templo? Porque claro, hay cosas que son obvias. Aquí en la Biblia no habla del tabaco, por ejemplo, pero si yo fumo, ¿qué me estoy haciendo a mí mismo? Me estoy destruyendo, ¿vale? Por eso dice, glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu. ¿Y qué pasa si yo hago cosas en mi cuerpo que atentan contra la naturaleza, es decir, lo que Dios creó como natural? Estoy atentando, ¿vale? Y aquí entramos un abanico de un montón de cosas, estar donde yo no debo estar,
Cuando yo oigo cosas que no debo oír porque estoy frecuentando lugares que Dios no quiere que esté, estoy destruyendo el templo. ¿Por qué? Porque están entrando en mis oídos cosas que no tienen que entrar. O practicar, no dice, no seáis participantes juntamente con ellos, sino más bien reprended sus obras. Y a veces participamos. Entonces, todas esas cosas van destruyendo. Y cuando lleguemos a la presencia, si es que llegamos al tribunal de Cristo, recuerden que es el mismo juicio, pero el tribunal de Cristo están los escogidos a la derecha, ¿vale? Los escogidos a la derecha. Entonces, ese es nuestro lugar. Pero ¿tú estás seguro, hermanos, que vas a ir al tribunal de Cristo? Pregunto, ¿estás seguro? ¿O serás juzgado en el tribunal del gran trono blanco, que es el juicio de las naciones, el juicio de los gentiles, de los gentiles? Pregúntate si hoy, al acostarte a dormir, si estás convencido si vas a estar en el lugar del tribunal de Cristo o en el lugar de los gentiles. Amén. Preguntémonos esto. ¿Por qué? Porque yo como cristiano yo tengo que mirar y cuidar cómo sobreedifico. Pero si yo no tengo claro si soy cristiano, yo no me tendría que plantear eso. Yo me tendría que plantear si soy, no si hago. Si soy. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es una bendición, Dios. Y, mi Dios, sé que no es fácil, pero necesitamos y queremos aprender de ti. Pero queremos edificar bien, Señor, cada día esto que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Mi Dios, tú sabes muy bien que nosotros somos sabios en nuestra propia opinión y que a veces nos justificamos a nosotros mismos de cosas que hacemos, que dejamos de hacer, pero en ese día no podremos justificarnos delante de ti, Señor, porque el mismo fuego va a probar, Señor, mi vida, tal lo que yo he sido toda la vida, Padre. Y cómo me gustaría presentarme delante de ti, Señor, en donde no tenga nada que ser consumido, Señor, sino más bien purificado. Como también dice tu palabra, que nuestra fe es más preciosa que el oro, Señor, tenga que ser probada con fuego para ser hallada en gloria y alabanza delante de ti, Padre. Mi Dios, guárdanos y que esta palabra cale fuertemente en nuestro corazón, Señor, al punto, yo te pido, Señor, al punto que a los que no les tengas que impedir dormir hoy por la noche, Señor, porque les está redarguyendo su corazón, lo hagas, Padre. Señor, sean hijos tuyos o aquellos que no están todavía, no son parte de tu redil, Señor. Redarguye sus corazones, Señor. Y gracias te doy siempre por tu fidelidad en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.